Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si la frase de Einstein, Dios no juega a los dados, ha quedado obsoleta gracias a los avances de la física cuántica, que ha descubierto que el gato de Schrödinger puede estar muerto y vivo a la vez, nuestro invitado de hoy, el artista y editor mexicano Roberto Révora, inaugura una exposición aquí en París con el título de Lanzamiento de dados, basada en el poema de Mallarmé, un lanzamiento de dados nunca abolirá el azar. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, Jordi. Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional. El poema de Mallarmé fue publicado décadas antes de que la física cuántica fuera descubierta, pero en cierto modo se anticipaba, ¿no? El azar tiene un papel muy importante en nuestras vidas. En la tuya también, imagino, ¿no? Sí, es un hecho presente permanentemente. Y cuando Einstein dijo que Dios no jugaba a los dados, la física estaba llena de certezas, todo se creía inmutable, que se esfuma completamente cuando llegan los físicos cuánticos, ¿no? Es un poco inquietante también eso de que no podamos predecir las cosas, que la casualidad rija nuestros destinos. Yo quisiera conocer a fondo acerca de lo cual reflexionas. Me parece verdaderamente apasionante. Y comúnmente se dice que existen dos grandes inculturas, la de los artistas y la de los científicos, en el sentido de que no se mezclan. Desde luego, no se podría en ningún momento considerar a un científico como alguien que no tiene cultura, pero vemos muchos artistas que no nos acercamos a la ciencia simplemente porque nuestro trabajo nos absorbe, es decir, nuestra mayor potencia está resolviendo problemas de otro orden, por decirlo así, ¿no? Un científico me decía, Jordi, si has comprendido algo en la física cuántica, es que no has comprendido nada. O sea, son cosas que van más allá de nuestra comprensión. Ese es el problema, ¿no? Sí, quizás desde luego. El arte puede ir más allá, ¿no?, de nuestra comprensión. Toca fibras sensibles. Sí, bueno, es algo visto y conocido. Es decir, los artistas anticipan desde la intuición consideraciones que la ciencia afirma solo más tarde. Imagínate. Llevas publicadas 2 ediciones distintas del poema de Mallarmé, Un coup d'été, en francés. Es sin duda uno de los más difíciles para un editor, ¿no? Su primer impresor consideró que era una locura, que no quería hacerlo eso. O sea, tiene una tipografía extraña y una disposición de las líneas, ¿no? Es una revolución el poema porque abrió, para empezar, el libro en sus 2 páginas, es decir, él nos invitó a leer con un libro abierto en donde cada lectura es una reinvención del propio poema porque no hay puntuación, hay 13 tipos distintos de letra, hay frases que son exclusivamente en mayúsculas y esta variación tipográfica genera una ambigüedad espacial que permite cierta multiplicidad de sentidos. En ese sentido, Mallarmé propone no solo una forma de lectura, sino una inserción del poema en el espacio
que es revolucionario y que a partir de ese ejercicio se vuelve un referente. Va a abrir muchos caminos para la poesía, sobre todo el verso libre, ¿no? Que hasta entonces, aunque se considera hijo de Baudelaire, se deshace de esa filiación, ¿no? Sí, el ejercicio de Baudelaire de un tiro de dados es al final de su vida, De Mallarmé, perdón, de Mallarmé es al final de su vida, es decir, es donde él consuma, digamos, todo lo que él cocinó a lo largo de su meditación como escritor, y llega a esta consideración última en donde la palabra adquiere una sonoridad que es la primera ocasión que se hace de esta manera. Y nosotros tuvimos en Taller Editorial la ocasión de publicar en dos ocasiones la traducción de Mallarmé, realizada por el escritor Jaime Moreno Villarreal, que es un que estudioso. Ha estado con nosotros, precisamente. Así es, que es un gran estudioso de Mallarmé, que ama la cultura francesa. Y desde su mano nos guió para hacer ediciones tipográficas, que ya de suyo es una característica singular porque requiere mucho tiempo la elaboración de cada página, tratándose de ser un ejercicio enteramente manual. De eso hablaremos. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Guadalajara y en México en 1963 y que das tus primeros pasos en el arte como caricaturista, pero sobre todo como ilustrador. Esa faceta de ilustrador es la que te lleva a la edición. No exactamente. La verdad es que fue completamente accidental el hecho de que yo me dedicara a la edición. Yo no me considero desde luego editor, pero lo hice, es decir, hace 25 años que hago libros, digamos. Y fue el hecho de un azar que cambió completamente incluso mis pasos, porque estando yo en mi taller en la Ciudad de México recibí el encargo de guardar unas cajas tipográficas. Y estas cajas tipográficas, estando yo muy cercano de amistades poetas o gente de oficio o editores mismos, la tipografía generó un influjo en nosotros. Entonces formamos palabras y después pequeñas frases, y ahí la pregunta inmediata era ¿cómo las imprimimos? Entonces adquirí una muy pequeña prensa manual que la llamamos La Dominga, porque llegó un domingo al taller. Y gracias a la participación de una persona excepcional para el oficio, Jorge Jiménez, que pasó semanas y meses aprendiendo el oficio, porque él fue el oficiante de la tipografía, nosotros imprimimos los primeros versos de amistades nuestros. Era un privilegio elegir un poema para después pasar unas semanas haciendo reproducciones tipográficas del poema, y muy pronto nos vimos encuadernando una primera reunión de poemas para hacer ediciones tipográficas y numeradas. Ediciones que tú las titulas de autor, tipográficas manufacturadas. Todo está hecho a mano, ¿no? Todo está hecho a mano. Cosido a mano, es decir, lo fascinante de la tipografía es que tiene una división, digamos, matemática, es por cuadratines. Entonces eso te permite evaluar exactamente el espacio, la dimensión del espacio, la dimensión de las letras. Y el hecho de que sea manual confiere una relación con el objeto en donde está cargado de presencia humana la elaboración del libro, y eso lo dota de una presencia que es distinta desde luego al libro industrial. Lo que a nosotros nos permitió, a Taller Editorial le permitió hacer libros, fue justamente la independencia del modo de reproducción, porque nosotros mismos nos convertimos en los productores de nuestros objetos. Abrir uno de vuestros libros es una experiencia sensual, ¿no? En todos los sentidos. Enteramente, porque justamente se puede palpar el relieve de la letra, se palpa el libro en su lomo cosido, se considera en todo momento el peso del mismo, el tipo de papel, cada letra está elegida para que tenga un juego de lectura clara. Es decir, son características que terminan por incidir en tu formación. Y el olor, imagino, también, ¿no? La tinta, el papel. Desde luego, como todo oficio, está lleno de momentos de mucha dedicación y observación al proceso mismo de producción.
Esta editorial es el taller Editoria. Cuenta con un personaje muy importante, la Toñita. Cuéntanos quién es la Toñita y cuéntanos su historia. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros trabajamos 10 años con la Dominga, enteramente manual, y nosotros estábamos en grado de hacer un libro cada 5 meses, cada 6 meses, un libro de 25 páginas, un libro de versos, es decir, de 5 o 6 líneas por verso. En los monasterios en la Edad Media iba más deprisa, creo. Yo creo que iban más deprisa, sí. Pero fueron años en donde teníamos una sola motivación, que era hacer libros de poesía para ofrecerlos a los lectores, amigos nuestros, de poesía. Es decir, nunca, hasta entonces, Taller de Editoria tuvo una intención de comercial. Al cabo de 10 años, era tal el auge, digamos, que habíamos tenido, participamos ya hacía 2 años en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tuvimos una respuesta que verdaderamente no esperábamos, nos asombró. De repente nos vimos adquiridos por un número considerable de universidades del mundo que meten el ojo en todo ese tipo de producción artística o artesanal o de reflexión que es marginal, en el sentido en donde ahí hay un fermento de cierta independencia artística que para los estudiosos les interesa tener esos documentos porque son siempre un reflejo del medio cultural, ¿no? Es decir, y esto a mí me llevó a la consideración de adquirir una prensa con motor. Entonces, a través de un amigo entonces muy querido, dimos con un impresor que quería cambiar su prensa Chandler 1890, 1896, no recuerdo exactamente, por una prensa de carácter industrial, electrónica. Entonces se compró esa máquina que prácticamente te las venden como fierro viejo, porque el tiempo, costo, hombre para producir no alcanza a pagar las horas hombre de trabajo. No es rentable. No es rentable, esta es una ecuación. Entonces son máquinas que al quedar en desuso prácticamente pierden en valor comercial. Y llegó la máquina al taller, se le llama la Antonia, la Toñita, porque llegó el día de San Antonio al taller y bueno, se le empezó a nombrar así, fue bautizada por el mismo Jorge Jiménez y desde ahí se quedó como un aliado nuestro absolutamente entrañable y eso fue una verdadera revolución industrial para nosotros. Sin perder los valores tipográficos, nosotros estábamos en grados de imprimir un día hasta 300 folios. Es decir, 300 páginas a una sola tinta. Y esto nos permitió hacer libros mucho más extensos y en cierta manera profesionalizamos nuestra producción sin que jamás se perdiera su característica tipográfica. Artesanal, por decirte, la primera edición de Un tiro de dados que hicimos con la traducción de Jaime Moreno Villarreal, debimos haber tardado en hacer, no sé, 60, 70 ejemplares, 8 o 9 meses. Dios santo. Es decir, y nuestra segunda edición, que se volvió un referente, porque nos basamos de manera muy, muy estricta, todo de la mano de Jaime Moreno Villarreal, el estudioso, es decir, nosotros los artistas hacedores de libros, digamos, ¿no? Siempre nos acercamos de gente que, pues eran con los sacerdotes de la poesía. Nosotros publicamos a Aida Vitalia, a Juan Gelman, a Gerardo Denis, a José Luis Rivas, es decir, a las voces más importantes de la poesía en castellano, porque se acercaban con amistad a un ejercicio que el único propósito era poner en la página con claridad los versos para ser leídos en ediciones tipográficas. Gracias a la Toñita, quizás sus libros son más accesibles al público. No, tampoco, porque es decir, puedes ganar tiempo en la impresión, pero nunca ganas tiempo en la conformación de la página tipográfica. Ese siempre es igual y ese tiene velocidad humana. Es decir, no puedes hacer más de cierto número de espacio tipográfico durante un día porque es sumamente cuidadoso. Son libros de artista. Son libros de artista enteramente. Sí. Tenéis ya más de 70 títulos publicados desde 1995. ¿Ha habido alguno más complicado que el poema de Mallarmé?
Yo creo que el libro de Mallarmé fue entre los más complicados, pero hubo uno más complicado cuando hicimos de Ulises Carrión su ecuación con signos, en donde él repite signos ortográficos, signos de puntuación, y se volvió un trabajo verdaderamente improbable de realizarlo sin erratas, por la dificultad de su ejercicio, digamos, de concepción del poema. Pero no había libro que fuera sencillo, porque la claridad en un libro exige que se revisen 2, 3, 4 veces cada verso, así sean 10 líneas, porque la errata siempre se está escondiendo, ¿no? Entonces eso fue muy bello, porque era una gran fascinación para nosotros lograr hacer un libro pulcro, y nos sucedieron cosas verdaderamente de dar risa y que teníamos que admitirlas. Nosotros hicimos un tercer título de Ida Vitale, el ABC de Bio Bu, en donde lo hicimos en papel Biblia. No recuerdo con precisión, pero debieron haber sido 50, 60 o 70 páginas impresas de prosa poética en papel Biblia, y el libro iba limpio, y reconocimos que la palabra precisión en la primera frase de la primera página estaban intercambiadas la SC. Qué falta de precisión. O sea, y, ¿sabes? Eran como juegos, porque además está perdido el caso, es decir, eso es así y así quedó, ¿no? Pero son las cosas que le dan, digamos, un cierto toque de anecdotario amoroso al trabajo. Esos pequeños errores os hacen superiores a la inteligencia artificial, que es fría y no comete errores. Bueno, también comete errores, pero más gordos, ¿no? Bueno, es nada que ver, desde luego, ¿no? Por supuesto. En esos más de 70 libros, imagino que hay una predilección por los poetas mexicanos o latinoamericanos. No necesariamente, ¿sabes? Pero sí, desde luego están en nuestro catálogo los que nosotros consideramos no los más importantes, porque nosotros estábamos regidos para sostener un trabajo durante 10 años, 10 meses o 9 meses o 8 meses de elaboración manual de la edición. Te ves expuesto a un poema que verdaderamente tiene que sostenerse para poder llegar hasta el final del libro con el convencimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, lo muy interesante del taller en todo momento era la lectura en voz alta, porque ahí el entusiasmo generaba toda la empatía o la fuerza necesaria para decidirnos, sin duda alguna, cuáles eran los versos que eran para nosotros, porque esos versos a nosotros nos decían. Por supuesto. Pero volvamos a la exposición QDD, lanzamiento de dados, que inauguras este jueves en la Galería Joseph, aquí en el barrio del Marais, en París. Cuéntanos, ¿qué relación tienes con este libro? Sí. ¿Esas pinturas que presentas eran ilustraciones del libro? No, nada que ver, nada que ver. La ilustración no tiene que ver con mi trabajo. Y la hice en alguna ocasión de muy niño, pero yo siempre quise ser independiente de la ilustración, es decir, hacer expresión propia, digamos, ¿no? No, lo que sucede con el título de Un tiro de dados es que el poema, esto me di cuenta hace cerca de 5 años, desde que estoy en Francia. Yo guardo una relación muy estrecha con el poema porque comparto con Mallarmé la disposición del espacio vacío que Mallarmé inventa en Un tiro de dados. Es algo que está en mi trabajo desde mi primera juventud. Es decir, el hecho de dejar la página prácticamente limpia y solamente trabajar en un fragmento es algo que se ha dado de manera intuitiva en mi trabajo en todo momento. Resulta que la inserción que yo he tenido en la cultura en Francia, gracias a la posibilidad que tengo de estar aquí por una invitación que recibí de mecenas privados para dedicarme a la pintura, me permitió tener una cercanía con los autores que yo he amado todo el tiempo desde mi juventud, y muchos de ellos son franceses, y uno de ellos desde luego es Mallarmé. Entonces, durante el último periodo de trabajo, revisité el poema, revisité a Mallarmé, y me quedé con mucha interés en las consideraciones que hace Mallarmé al respecto del espacio, que en realidad son las que yo condivido con él. Es decir, el espacio vacío en la página para Mallarmé con una sola palabra, cuando él ubica jamás,
le da, primero que nada, una lentitud de lectura completa, porque en una página solamente lees en capitulares la palabra jamás, que ya es un designio. Es decir, ahí ahí el poeta tiene un gesto en donde cada vez que lees la palabra jamás, entra el espacio en blanco. Y conforme lees el poema, la velocidad de lectura con relación a los espacios en blanco disminuye o crece. Cuando pasas a las frases que son en capitulares, levantas la voz. Tiene toda una modulación que tiene que ver con la relación del espacio. En mi caso, la asociación que hago es que el espacio siempre es vacío. Es decir, el espacio en blanco en una tela es vacío. Lo que yo hago son fragmentos en los cuadros en donde el vacío está en todo momento delimitando la escena o la acción que se representa durante la pintura. Y yo caí en cuenta que esto estaba relacionado con Mallarmé en el sentido de que lo que es un silencio para Mallarmé, para mí es esta era de la individualización concentrada que tenemos, que le llamó Lipovetsky la era del vacío. Y empecé a hacer relaciones con Mallarmé que me parecieron sumamente motivadoras y acudí nuevamente a la lectura del poema. Y después de estos meses de estar muy asociado con él fue que decidí nombrar estos cuadros de esa manera. En el fondo, Mallarmé quería ser un artista plástico, ¿no?, de la literatura. Lo consiguió. Lo consiguió enteramente. Naturalmente. Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en el 47 de la Rue de Tourelle, en pleno barrio del Marais, aquí en París, para el vernissage de la exposición Coup de dés, lanzamiento de dados, del artista mexicano Roberto Révora. Muchísimas gracias, Roberto, mucho éxito aquí con esta exposición. Como cada ocasión, te agradezco realmente tu gentileza, su gentileza para abrirme el espacio. Estoy realmente motivado por la exposición porque el lugar es espléndido y yo creo que es una oportunidad para mí para presentar por primera ocasión una cierta relectura de la sociedad francesa a la que me he visto expuesto, que yo creo que hay ciertos cuadros que se acercan a esa intención, desde una utilización del espacio que está relacionada con Stéphane Mallarmé. Habrá una lectura del poema, habrá toda una presencia del poeta en las salas, entonces están invitados y agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a ti, Roberto, mucho éxito. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Guadalajara, seguro, gracias a la cadena de televisión UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.